Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Limay. Ella fue una dama francesa que destacó por su gran hermosura, siendo por ello elegida para formar parte del conocido escuadrón volador de la reina Catalina de Medici, teniendo la misión de seducir a los hombres más destacados de su tiempo, como es el caso del príncipe Luis I de Borbón-Condé, con quien acabaría viviendo un gran escándalo. Esta biografía es realizada por petición de Linda Mendoza. Isabel de la Tour nació alrededor del año 1535 en la población de Limay, en la región de Nueva Aquitania, en Francia. Fue hija del vizconde Gilles de la Tour y de la esposa de este, la noble Marguerite de la Croix. La niña descendía de la antigua nobleza francesa. Su padre era vizconde de Touraine y barón de Limay, mientras que su madre era dama de Lonquet. Ante la buena posición de su familia, en el año 1560, la niña sería aceptada en la corte francesa como una de las damas de compañía de la reina viuda Catalina de Medici, teniendo para entonces Isabel 25 años de edad. Se sabe que la reina llegó a sentir un gran afecto hacia esta dama, además de que ambas compartían lazos de sangre y eran parientes lejanas, debido a que Catalina de Medici también descendía por vía materna de la familia de la Tour. La llegada de Isabel a la corte francesa no pasó inadvertida. La dama sería descrita como una mujer hermosa de cabellos rubios, ojos claros y piel rosada, que destacaba por ser muy vivaz e ingeniosa. Ella llamaría pronto la atención de distintos hombres y no tardó en ser cortejada por algunos caballeros. Incluso el poeta Pierre de Ronsard llegó a escribir estas palabras sobre la dama: «Me gustaría darle tantos besos como hojas hay en los árboles del bosque». La belleza de Isabel también sería apreciada por la reina Catalina, quien la invitó a formar parte del conocido escuadrón volador, un grupo que estaría formado por las damas más hermosas de la corte y que tenían como misión la de espiar y sacar toda la información posible de sus amantes. Isabel sería vista como hermosa y seductora, algo que le permitió el poder empezar a coquetear con distintos caballeros de la corte, y por orden de su señora la reina, pronto inició un romance con Claudio de Guisa, que era duque de Aumale. La dama también mantuvo breves romances con otros hombres de la corte, como por ejemplo con Claudio de la Châtre, que era barón de Maisonfort, el condestable de Francia Anne de Montmorency, o el secretario de Estado Florimond II Robertet, que era señor de France. Es más, se dice que este último estaba realmente encaprichado de la dama y la perseguiría allá donde ésta fuese. Catalina de Medici llegaría a estar muy orgullosa de las hazañas amorosas de Isabel, así que le encargó una misión aún más complicada, la de seducir al príncipe Luis I de Borbón-Condé. La reina viuda había conseguido anteriormente que el hermano de dicho príncipe, el rey de Navarra Antonio de Borbón, se convirtiese al catolicismo gracias a otra de sus damas, Luis de la Bégaudière, que era otra dama que pertenecía al escuadrón volador. Pese a que la misión que le encomendaron era al principio un tanto complicada, debido a que el príncipe de Borbón-Condé era un destacado líder protestante y un ferviente calvinista, dicho príncipe cayó rendido casi de inmediato ante los encantos de Isabel, iniciando a la pareja un romance muy apasionado y ardiente, tanto
que el príncipe dejó de asistir incluso a las misas, prefiriendo pasar el rato junto a su amante. Fue tal la pasión que sentía Luis de Borbón-Condé hacia la dama que no dudó en seguirla allá donde ésta fuese, incluso por una gira que realizó la reina Catalina de Medici por Francia, junto a su corte y su hijo, el rey Carlos IX de Francia. Un viaje que sería realizado para dar a conocer a su hijo ante el pueblo francés. Los amantes formarían parte de aquella corte errante que recorrería Francia, pero el príncipe Luis se vería obligado a abandonar tal gira debido a que la esposa de este, la princesa Leonor de Goa, se encontraba muy enferma. Isabel permaneció al lado de la reina viuda y a su paso por la ciudad de Dijon, la dama empezó a sufrir de una serie de molestias que la obligaron a ausentarse de una audiencia real que se estaba celebrando. La dama sería trasladada a una habitación cercana a la de la reina y allí mismo acabaría alumbrando en secreto a un hijo, fruto de su relación con el príncipe Luis de Borbón-Condé. Aquel parto inesperado pilló de sorpresa a todos, debido a que Isabel había ocultado a la perfección su estado de buena esperanza, pero aquel alumbramiento hizo enfadar muchísimo a la reina Catalina, la cual siempre había sido muy exigente con sus damas y las advertía continuamente de que no se quedasen embarazadas. Incluso en el caso de estarlo, se les proporcionaba a las damas una serie de brebajes abortivos. Catalina de Medici quería que sus damas fuesen discretas y decorosas en público, así que el embarazo de un hijo ilegítimo daría muy mala imagen a las damas de la corte. Aquel gran escándalo iría más cuando Isabel, desesperada por la ausencia de su amante, proclamó a los cuatro vientos que aquel niño era hijo del príncipe Luis de Borbón-Condé. Incluso la dama envió al recién nacido a dicho príncipe en una canasta, algo que acabaría provocando que Luis de Borbón-Condé se mostrase muy enfadado con ella, debido a que su esposa aún seguía con vida y se encontraba en su lecho de muerte, negando así su paternidad. Ante tal osadía, la reina Catalina de Medici acabaría estallando en cólera, ordenando que Isabel fuese encerrada en un convento por su mal comportamiento, además de acusarla de intentar envenenar a distintos miembros de la corte, como por ejemplo a su antiguo amante, el condestable de Francia, Anne de Montmorency, aunque es muy posible de que tales acusaciones fuesen falsas y que solo fuesen excusas para poder encerrarla lo antes posible en el convento d'Auxonne. Pocos meses después de alumbrar a su hijo, falleció la esposa de su amante, la princesa Leonor de Goa, algo que ocasionó que Isabel empezase a tener la gran esperanza de poder casarse con el príncipe Luis de Borbón-Condé, pero este decidió casarse con la princesa Francisca de Orleans-Longueville, una noble francesa que poseía un mejor linaje que Isabel, además de que descendía de una familia más importante. La dama encajó muy mal aquel nuevo casamiento, además de que el príncipe Luis se había desenamorado rápidamente de ella y no quiso mantener ningún tipo de contacto con la dama. Isabel se mostró realmente furiosa ante la situación de ser ignorada por su amante, así que le hizo llegar una miniatura que éste le había regalado durante su romance y donde salía retratado el propio príncipe, pero como venganza, la dama había dibujado un par de cuernos sobre la miniatura de Luis. Isabel permaneció 3 años encerrada en aquel convento, saliendo en libertad en el año 1567, pero como la reina Catalina se negaba a que regresase a su lado como dama de compañía y como miembro del escuadrón volador,
decidió casarla con uno de sus hombres de confianza, el rico banquero toscano Escipión Cerdeña, siendo un casamiento que beneficiaba a ambos cónyuges. El banquero se casaba con una de las damas más bellas de la corte y se emparentaba así con la antigua nobleza francesa. En cambio, Isabel al fin se casaría y podría limpiar su nombre tras haber vivido aquel gran escándalo con el príncipe de Borbón-Condé, además de que Escipión era uno de los hombres más ricos de Francia y vizconde de Busancy. Ambos prometidos se casaron poco después de que Isabel abandonase el convento, teniendo para entonces ella unos 32 años de edad en el momento de la unión, y él 41. Isabel pasó a ser conocida como Madame Cerdeña tras convertirse en una mujer casada, y pese a contraer un matrimonio feliz con uno de los hombres más ricos de Francia, la dama siempre guardaría un profundo odio hacia su antiguo amante, el príncipe de Borbón-Condé. Y según se cuenta, en el año 1569, la dama se encontraba de camino hacia una de las propiedades que tenía el matrimonio, cuando su carruaje se encontró con un grupo de hombres que volvían de la batalla de Yarac, y estos llevaban a lomos de un burro el cuerpo sin vida del príncipe Luis I de Borbón-Condé. La dama bajaría del carruaje para contemplar al fallecido, y cuando descubrió que era su antiguo amante, ésta lanzó un grito al cielo diciendo «¡Por fin!», aliviando así el rencor y la sed de venganza que llevaba años acumulando en su interior. Su matrimonio con Escipión Cerdeña sería bien avenido, y la pareja llegaría a tener 4 hijos en común, los cuales formarían parte de la nobleza francesa. Los vizcondes de Busancy compraron en el año 1600 el castillo de Chaumont, el cual había pertenecido en el pasado a importantes miembros de la corte francesa, como Diana de Poitiers, que fue el gran amor del rey Enrique II de Francia, además de que también perteneció a la reina Catalina de Medici. Pero pese a comprar aquel magnífico castillo, el matrimonio prefirió seguir viviendo en el Hotel Escipión, que sería su residencia habitual, ya que la compra de aquel castillo solo fue con la intención de que los vizcondes recibiesen el título de barones de Chaumont. El matrimonio falleció de manera seguida en el año 1609 a causa de su avanzada edad, habiendo poco tiempo de diferencia entre ambas muertes, falleciendo Isabel el 25 de marzo de dicho año, cuando tenía 74 años de edad. Isabel fue una hermosa dama francesa que acabaría formando parte del conocido escuadrón volador que servía a la reina Catalina de Medici, formando así parte de un grupo de damas que destacaban por ser muy hermosas, astutas, ingeniosas, seductoras y encantadoras, teniendo la misión de conquistar a distintos personajes que pertenecían o visitaban la corte francesa, para así sonsacarles cualquier tipo de información, además de espiar cada uno de sus movimientos. Isabel tuvo la gran misión de seducir al líder protestante Luis I de Borbón-Condé, pero aquella misión se le acabaría escapando a las manos y se enamoró de él. Incluso llegó a tener un hijo con dicho príncipe, algo que iba en contra de las órdenes de la reina Catalina, perdiéndose el favor de su pariente y protectora. Pese a caer en desgracia y pasar algún tiempo en un convento, Isabel acabaría teniendo un golpe de suerte y fue casada con un banquero de la Toscana, que sería uno de los hombres más ricos de Francia, consiguiendo así llevar una vida cómoda, además de que su matrimonio acabaría siendo feliz y bien avenido, algo que era poco común en aquellos tiempos.
Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel del email. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Linda Mendoza también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras damas que pertenecieron al conocido Escuadrón Volador. Y con esto me despido. Hasta la próxima.